Muy buenas tardes. En primer lugar, me voy a sentar primero, después me voy a parar a mostrar las láminas, pero en primer lugar agradecer a la Embajada y también a la Embajada del Mercosur por la invitación. Y la invitación es compartir lo que han sido resultados de investigaciones científicas en el marco de mi tarea como investigadora y profesora de la Universidad Simón Bolívar, y que tiene como, digamos, pregunta generadora tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace un tiempo para acá, específicamente y con mayor intensidad desde el año 2013 hasta la fecha, hasta hoy. Bueno, la investigación lo que se pregunta es justamente tratar de entender qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico, ¿no? Y los que siguen de cerca la situación en Venezuela, pues me imagino que le llegarán noticias que Venezuela tiene la peor crisis económica del mundo, además que nos califican desde el punto de vista de riesgo país como el país con mayor riesgo financiero en el mundo, incluso de países en guerra, que los venezolanos nos estamos muriendo de hambre, que hay una crisis humanitaria, en salud, en alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que son todas esas matrices de opinión que tienen detrás una argumentación técnica, digamos, de parte de quienes están detrás de estas agresiones, y que siempre en el discurso está que la culpa o la responsabilidad de lo que está ocurriendo es por un modelo fracasado socialista que se instauró desde el año 99. Ese es el discurso, ¿no? Que los venezolanos estamos sufriendo esa crisis porque desde el 99, cuando llega el presidente Chávez, se instauró un modelo económico y social fracasado, donde el Estado interviene en la economía donde no debería intervenir, ¿no? Entonces, bueno, un poco mostrarle en qué consiste lo que hemos denominado guerra económica, cómo la definimos, cuáles han sido los mecanismos y cuáles han sido los efectos, ¿no? Empezando por cómo definimos la guerra económica. Son agresiones, pero son agresiones contra el pueblo venezolano completo, independientemente de sus condiciones sociales y económicas. Por supuesto, afecta más a quienes menos tienen, ¿no? Pero son agresiones contra el pueblo que utilizan la economía y distorsiones de lo económico para incidir sobre sus preferencias políticas. El objetivo es político. Y sobre todo estas agresiones las hemos observado cercanas o en vísperas a procesos electorales o de alta coyuntura política. La presentación está llena de gráficos que yo les voy a explicar, está llena de información estadística, se sustenta en información estadística con las mismas fuentes económicas y sociales que utilizan, digamos, tanto los factores de oposición, porque son las fuentes oficiales, y es un poco mostrar qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué decimos que hay agresiones desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela, sobre todo desde el año 2013? Las características, ¿no? Desde el punto de vista descriptivo. Un desabastecimiento que ha derivado en largas colas que tenemos que hacer los venezolanos para comprar algunos productos, no todos los productos de la economía, ¿no? Y eso es, digamos, lo primero que debemos decir. Son algunos alimentos, que ya le voy a mostrar cuáles son las características de esos alimentos, algunos medicamentos y algunos productos de higiene. Es decir, son productos esenciales para la vida y para la salud de los venezolanos. Los que todos los venezolanos y cualquier persona en cualquier parte del país del mundo consume todos los días y muchas veces al día. ¿Okay? La segunda manifestación de esta guerra económica es una inflación que nosotros llamamos inducida, porque ha sido generada a través de distorsiones de la economía. Ya un poco les vamos a explicar cuáles han sido los mecanismos. Y una tercera manifestación de esta guerra económica, que es un bloqueo financiero internacional. Entonces, la presentación de alguna forma está dividida en estos tres grandes aspectos, mostrarles en qué consiste, en qué han consistido, ¿no? Les decía que los principales argumentos de los sectores de oposición es que estamos ante la presencia de un modelo fracasado que se caracteriza por un gobierno que interviene en la economía, cosa que no debería ser, que controla precios. Nosotros en Venezuela tenemos un control de precios desde el año 2003.
Sin embargo, fíjense que la cola se está manifestando desde el 2013 y es importante ubicarnos en el tiempo. Lo que está ocurriendo en Venezuela con mayor intensidad es desde el 2013. Desde el 2003 están los controles de precios y está el control cambiario. Desde ese momento, y ese fue el momento justo después del golpe de Estado, quienes siguen de cerca el caso venezolano, y después del paro general y del sabotaje petrolero, ¿no? Se toma la decisión de controlar precios y el control de cambio. Ahora, ¿cuál es el argumento? Que como se controlan precios, los empresarios entonces no pueden producir porque esos precios controlados están por debajo de los costos de producción, entonces ellos no producen porque no les cubren los costos y por lo tanto los productos no están, se genera escasez, cola y también la proliferación de un mercado ilegal. Ese es el argumento, ese es el argumento de los sectores de oposición. Debemos decir, y un poco también para recordar, que estas agresiones económicas en Venezuela no son recientes. Desde que el presidente Chávez gana la presidencia en 1999, desde ese mismo momento ha habido agresiones desde el punto de vista económico. En el 99 se aprueba la Constitución donde se establece un cambio de modelo, ¿verdad? Donde se establece un Estado de Derecho y de justicia social, pero en el 2001 se aprueban 40 leyes en el marco de la ley habilitante, entre ellas la ley de hidrocarburos, por ejemplo, en donde, digamos, ya se va perfilando hacia dónde va el modelo económico. Bueno, el 2002, luego hay un paro, un golpe, ¿verdad? Un golpe de Estado, un sabotaje a la principal industria, que es PDVSA, que es la industria petrolera, que no solamente porque es la principal industria la que genera los mayores recursos a Venezuela, sino que produce gasolina. Y ustedes saben que sin gasolina no se puede mover ningún país, ¿verdad? Porque se necesita energía para transportar alimentos, personas, etc. Entonces, conjuntamente con el sabotaje petrolero, la convocatoria de un paro general. Estas fueron agresiones económicas. Ahora hay una gran diferencia entre esas agresiones y las que estamos viviendo ahorita. En ese momento las agresiones eran frontales. Todos los días teníamos partes de quién convocaba el paro, quiénes eran los que estaban detrás, que era Fede Cámara, incluso, digamos, la cúpula de la Central de Trabajadores y los directivos de PDVSA. Desde el 2007 hasta la fecha, las agresiones económicas comenzaron nuevamente y con mayor intensidad en el 2013, pero con la diferencia que estas agresiones son encubiertas. No hay caras, no hay quien diga vamos a parar tal empresa o no vamos a colocar tal producto en el mercado. Han sido agresiones donde nadie muestra la responsabilidad, sino lo único que se observa es este discurso que les estoy mostrando. La culpa es del modelo fracasado, ¿no? Acompañado siempre de ese discurso. Entonces, fíjense, dada esta situación, nosotros nos hicimos varias preguntas, les voy a leer algunas, pero bueno, ¿desde cuándo hay desabastecimiento en Venezuela? Porque estas colas y este mercado ilegal que nosotros conocemos como bachaquero, digamos con mayor intensidad desde el 2013, pero los controles de cambio están desde el 2013. ¿Cuáles son los productos que están escaseando? Los productos que están escaseando, si de verdad fuese una crisis general de la economía, estarían faltando la mayoría de los productos en la economía. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué hemos observado? En Venezuela hay que hacer colas para comprar harina de maíz precocida, que es la con la que hacemos la arepa, y es el primer alimento que encabeza la lista de los que consumimos los venezolanos. Hay que hacer colas para comprar arroz, pasta, granos, leche de larga duración, para comprar, eso en el caso de los alimentos, café, azúcar. En el caso de los productos de higiene, para comprar pañales para bebés, toallas sanitarias, shampoo. Y en el caso de los medicamentos, sobre todo los medicamentos que se buscan en las farmacias de enfermedades crónicas. Pero resulta que durante todos estos años no ha faltado en ningún mercado venezolano ni las frutas, ni las verduras, ni las hortalizas, ni ningún otro bien distinto a los que yo les estoy comentando. Las frutas, las hortalizas y las verduras son producidas, son sembradas, cosechadas por muchos campesinos, pequeños trabajadores del campo, que en esta crisis económica han logrado abastecer el mercado venezolano. Sin embargo, los que les mencioné, la harina, el arroz, la pasta, están en manos de no más de 3 o 4 empresas.
Es decir, la harina de maíz precocida en Venezuela, el mercado lo tienen un 80% dos empresas, que es Empresas Polar y Cargill de Venezuela. Tienen el 80% del mercado de la harina. Los pañales, las toallas sanitarias, el shampoo, están en manos, y el papel higiénico están en manos de dos empresas en Venezuela, que son Procter & Gamble y Johnson & Johnson, y Kimberly-Clark, que ahorita se fue. En el caso de la leche de larga duración, no son más de 4 empresas, Parmalat, etc. Entonces, la gran diferencia es que estos productos que están escaseando están en manos, la responsabilidad de la producción y la distribución está en manos de grandes corporaciones nacionales y transnacionales que concentran el mercado, que tienen la capacidad de cartelizarse y de organizar qué tanto colocan o no en el mercado, a diferencia de las frutas, verduras, hortalizas, etc. Entonces, no son todos los productos de la economía, son algunos muy particulares que se caracterizan por lo que les comenté, además que son productos que se pueden guardar por un tiempo importante, por meses, ¿no? Bueno, ¿qué esperábamos nosotros? Si efectivamente hubiese una crisis generalizada y las empresas no estuvieran produciendo, eso debería reflejarse desde el punto de vista económico en los niveles de producción de la economía. Si hubiésemos esperado ante tal crisis una caída importante de los niveles de producción en la economía, sobre todo después del 2013, un aumento importante de los niveles de desempleo, ¿verdad? Porque si la empresa no produce, ¿qué es lo primero que hace una empresa? Echa a los trabajadores a la calle, ¿verdad? Eso es lo que estábamos esperando desde el punto de vista económico. Yo les voy a mostrar qué fue lo que conseguimos. La otra pregunta, ¿en qué medidas ciertamente son esos controles de precios los que están causando la escasez? El otro argumento que se escucha es que las empresas no producen porque el Estado, como tiene un control cambiario, no le ha entregado las divisas a las empresas para que importen los bienes. En Venezuela, el 95% de las divisas que entran en Venezuela es por concepto de venta de petróleo. El otro 5% son productos también que produce el Estado y en una minoría lo que las empresas privadas exportan. Es decir, el 95% de las divisas que entran en Venezuela es de todos los venezolanos porque el petróleo es de todos los venezolanos. Esa es la justificación de por qué el Estado en Venezuela controla la entrega de divisas. Imagínense que no la controlara. ¿Quiénes se apropiarían de esas divisas exclusivas de la venta de petróleo? Pues los grandes capitales que tienen la posibilidad de comprar esas divisas. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que el Estado no ha dado las divisas. ¿Qué esperábamos nosotros en la investigación? Bueno, eso debería haberse traducido en una disminución importante de las importaciones por falta de divisas, ¿no? Yo les voy a mostrar qué fue lo que conseguimos, ¿no? ¿Por qué decimos que la inflación es inducida? Voy a explicarles también un poquito de eso. Y entonces, ¿cuál será la verdadera causa de esta situación de emergencia económica que vivimos los venezolanos? Entonces, bueno, comenzando con el desabastecimiento, ya les comenté un poco, no son todos los bienes los que están generando cola, son los de alto consumo, los imprescindibles para la alimentación, los que hacen muy sensible el día a día de todos los venezolanos. Y es por eso la efectividad de esta guerra económica, porque ha logrado entrar en todos los hogares venezolanos, ¿no? Por la vía de la escasez de estos productos. Son los difíciles de sustituir, los no perecederos, pero los que están producidos por grandes monopolios u oligopolios, ¿no? Voy a pasar a la otra porque esta parte ya la comenté, no sé si, para explicar un poco esta gráfica, fíjense. Si Venezuela estuviese en un nivel, una crisis generalizada y no en una situación de agresiones puntuales sobre la economía, estos son los niveles de producción en Venezuela desde el año 80 hasta el 2015, que es la última cifra. Es el Producto Interno Bruto en Venezuela. El Producto Interno Bruto mide el tamaño de la economía y qué tanto se produce. Esto es 2013, 14 y 15. Ciertamente ha disminuido el Producto Interno Bruto, consecuencia además de estas 8% por encima del promedio de esas últimas 3 décadas. Es decir, no hay una situación de una caída importante de los niveles de producción en Venezuela. Eso, si uno lo compara, lo otro que les decía, bueno, ¿qué esperaría uno? Una caída importante del empleo, ¿verdad? Este es el desempleo en Venezuela para el mismo periodo. Si ustedes observan, esto es 2015,
El desempleo actualmente en Venezuela, o por lo menos la última cifra que dio el Instituto de Estadística, que fue a mediados del 2016, está alrededor del 7%. El 7% es una tasa que podemos decir de pleno empleo. O sea, muchas economías quisieran tener esa tasa de desempleo en los países. Un país con una tasa de desempleo del 7%, ¿verdad? No es un país que indique que su economía desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de desempleo estuviese en esa gran crisis, la peor crisis del mundo. Este 18,4% que ustedes ven aquí corresponde al año 2003. El año 2003 fue el año en el que hubo el sabotaje, finales del 2002-2003, ¿no? El sabotaje petrolero y el paro general. Eso sí afectó los niveles de empleo porque los niveles de producción efectivamente cayeron. Yo no se los mostré aquí, pero aquí lo tengo. En el 2003 fueron los niveles más bajos de producción. Ahora, ahí las empresas sí se pararon y echaron a la gente a la calle. Y eso se reflejó en una tasa de desempleo incluso más alta que en las décadas anteriores. Ahora no es la situación actual. Entonces, por eso nosotros decimos que las agresiones son muy puntuales, muy dirigidas por parte de algunas empresas particulares que están privando de estos bienes esenciales a la población. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? No es que las empresas no estén produciendo, que es lo otro que nosotros hemos identificado, incluso con datos de las propias empresas, ¿no? Y con información de las propias empresas. Las empresas siguen produciendo con niveles relativamente iguales a los que han venido produciendo por lo menos desde el 2012. Fuente, las propias empresas. Pero han alterado, el mecanismo es que han alterado la distribución. Es decir, los productos que se generan no son colocados de manera regular, oportuna y suficiente en los anaqueles como se hacía antes del 2012. Y no precisamente por razones logísticas ni porque se dañó la flota de transporte, ni mucho menos, ¿no? Están colocándolos pocos y se están desviando a mercados paralelos, ilegales, que han proliferado, en donde los productos se consiguen, pero a precios mayores. Ahora, la pregunta que uno se hace es, o sea, un poco para saber por qué sí están produciendo. Si no estuviesen produciendo, los productos tampoco estarían en los mercados ilegales. Porque para que estén en el mercado ilegal es porque alguien los produjo o los importó. Los productos se encuentran en los mercados ilegales, pero a precios muy altos, que no puede acceder todos los venezolanos, ¿no? Sino un sector muy pequeño. Pero es que además las propias empresas han dicho, por lo menos a inicios, mediados del año pasado, estas grandes empresas que les estoy mencionando, por ejemplo, Empresas Polar dijo que incrementó en un 8% la producción, lo digo públicamente, está en todos los medios, 8% la producción de harina de maíz precocida. La misma harina que no se consigue desde hace 4 años de manera normal, sino que hay que hacer colas. Procter & Gamble, a mediados del 2015, en comunicado público, ya en el 2015 había cola, porque les digo, es desde el 2013, cada vez con mayor intensidad, dijo que incrementó 50% su capacidad instalada en Venezuela de producción. Si una empresa aumenta su capacidad instalada es porque va a producir, si no, no lo hace. Y eso fue un comunicado público. Cuando uno revisa las industrias farmacéuticas que venden medicamentos en Venezuela, ninguna registra pérdidas operativas en Venezuela. Incluso algunas hasta muestran incrementos de ventas en Venezuela. Entonces, no pareciera que es una caída de la producción, las empresas no están perdiendo. El mecanismo ha sido la alteración de los mecanismos de distribución. Yo les traje, ya se los voy a mencionar, aquí les voy a mostrar primero una primera lámina. Esto es la producción y el nivel de escasez. ¿Qué esperaría uno? Que estos niveles de escasez, cuando aumentan, la producción caiga. Fíjense que no es lo que ocurre. Se aumenta la escasez y no necesariamente hay una caída importante o de la misma proporción en los niveles de producción. Cosa que sí ocurrió, por ejemplo, en el 2003 o en el 2007. Y yo hago referencia al 2007 porque el 2007, no sé si ustedes recuerdan o estuvieron informados, el 2007 fue el año donde el presidente Chávez convocó a unas elecciones para reformar la Constitución. Fue la única elección que el presidente Chávez perdió.
después de 2 elecciones. En ese momento en Venezuela, quienes estaban allí o los que estábamos, que recordábamos, faltaba leche, faltaba café y faltaba azúcar. De hecho, los titulares eran: el venezolano no tiene café con leche. Cercano a las elecciones faltaba la harina. En ese momento hubo intentos de desabastecimiento programado, con pocos productos, no tanto como ahorita, que son muchos productos y además cada vez con mayor intensidad. Es decir, esto es una práctica que lo estamos observando desde el año 2007, que ante eventos electorales hay casualmente un desabastecimiento selectivo y programado de algunos productos. Ahora, es muy efectivo, como les digo, en el 2007 el presidente Chávez pierde las elecciones, ¿no? Bueno, aquí les traje un poco para que viesen cómo se han comportado las importaciones de alimentos. Está desde el 98 hasta el 2014, que son las últimas cifras. Con estas importaciones de alimentos, decir que hay una escasez, digamos que, que esta es la causa de la escasez, pues por ahí nosotros, desde el punto de vista económico, no encontramos la razón, ¿no? Igual para el caso de los medicamentos. Esta es la importación de medicamentos en Venezuela, está hasta el 2014. Ahora las voy a pasar un poco resumiendo. El PIB durante todo este periodo, un poco respondiendo a si ha sido el modelo que fracasó o no. Desde el 99 hasta el 2015 el PIB creció 52%, como les digo, los últimos años incluso por encima el per cápita. El agrícola también incrementó, aunque en menor proporción. Incluso aquí están las importaciones tanto en dólares como en medidas en kilogramos, ¿no? Que han ido aumentando durante los últimos años. Yo les traje esta lámina que se las voy a explicar un poco para que vean cómo se alteró el mecanismo de distribución, que es bien importante mostrarla, ¿no? Con datos, porque ustedes dirán, bueno, es que el PIB es muy grande, el PIB mide desde un alfiler hasta un automóvil, pero nosotros hicimos el estudio rubro por rubro también, ¿no? Y el comportamiento es similar. Yo les traje el de la harina de maíz precocida. La línea azul que ustedes ven allí, eso está desde diciembre del 2014 hasta septiembre del 2012, hasta hace 2 meses. Septiembre del 2016, perdón, septiembre del 2016. La línea azul es la producción de harina de maíz precocida de la principal empresa que produce harina, que tiene el 60% de la producción de harina de maíz. Repito, la harina es el primer alimento que nosotros consumimos los venezolanos. Si ustedes se fijan, más allá de algunos picos que luego caen, en promedio, la producción desde diciembre del 2014 hasta diciembre del 2015 se mantiene, en promedio, la tendencia. O sea, a veces aumenta, a veces disminuye, pero la tendencia es la misma. ¿Sí? Se ve una disminución de ese azul a partir de febrero de este año. Esa es la producción de harina de maíz precocida. La línea naranja es el consumo de harina de los venezolanos. Esa es una información que levanta el Instituto Nacional de Estadística diariamente. Si ustedes observan la línea naranja, de diciembre del 2014 hasta junio del 2015, el consumo se mantuvo relativamente igual. En ese momento ya había colas. Es un consumo haciendo colas o comprándoselo al del mercado ilegal. Desde junio del 2015 hasta diciembre del 2015, fíjense lo que pasa con el consumo de la harina del venezolano. Cae, ¿verdad? Y cae no porque el venezolano no quiera harina. El venezolano hace colas para conseguir la harina. Y si ustedes se dan cuenta, cae más a finales de noviembre del 2015. Las elecciones parlamentarias para la Asamblea, las elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea fue el 6 de diciembre del 2015. Es decir, una semana cae el consumo en noviembre del 2015, las elecciones son en diciembre y después se recupera el consumo. Esta diferencia que está aquí es acaparamiento. Los productos estaban, los productos se fabricaron, pero había un interés muy particular
desde que el Consejo Nacional Electoral en junio de 2015 informó el cronograma de elecciones, hasta el 6 de diciembre del 2015, generar mayor malestar en la población para que consiguiera la harina. Esto que les estoy mostrando, la harina, se comporta idéntico para el arroz, la pasta, la leche, etcétera, ¿no? Todos los productos que les he comentado. Fíjense cómo casualmente se recupera el consumo, incluso por encima de la producción. Y después va la par. ¿Qué pasó en febrero del 2016? ¿Por qué cae la producción? Realmente febrero o marzo. En marzo del 2016, el presidente Maduro crea los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Precio, no sé si los escucharon, los CLAP. Los CLAP fue una iniciativa ante la identificación de que el problema estaba en la distribución, de que el pueblo asumiera y se organizara para la distribución de estos bienes. ¿Qué hace la empresa? Para poder distribuir los bienes hay que producirlos, hay que tenerlos. Pues cae la producción en un 40%. La razón no es porque los precios estaban controlados, porque además les digo que justamente ese mes se le incrementó 900% el precio de la harina por decreto del presidente. El presidente dijo, bueno, vamos a pasar el precio de la harina de 19 a 190, eso es un 900%. 900% es más que la inflación que ha habido, es decir, eso cubre mucho más que los costos. Y sin embargo, la decisión de la empresa fue disminuir la producción. En mayo se crea la gran misión Abastecimiento Soberano, que complementa de alguna forma los CLAP para supervisar el tema de distribución. Entonces, un poco es mostrarle que hay una razón política detrás, ¿no? Que no es una razón económica, no son los precios, no son las divisas. Y además que vemos, coincidencialmente, y aquí se los traigo, que coincide con cada proceso electoral. Cada pico, esta es la escasez en Venezuela desde el año 2003, cada pico que ustedes ven ahí coincide, sobre todo desde el año 2007, aquí, con el referéndum constitucional, con un proceso electoral. Es decir, son prácticas que a través de la distorsión, encubiertas, como les digo, porque aquí nadie sale diciendo no vamos a colocar la harina, tal fecha, etc. Son prácticas que a través de distorsión en los mecanismos de distribución buscan generar malestar en la población e incidir sobre los procesos electorales. Muy efectivos. Como ustedes saben, en diciembre del año 2015 gana el Parlamento, la mayoría, la oposición. Es cuando el presidente Maduro dice que gana la guerra económica, ¿no? Desde el 2013, 14 y 15, esta situación cada vez con mayor intensidad pues se ha manifestado. Ahora, esto es un mecanismo que no es nuevo en Venezuela. Esto nosotros, bueno, y seguramente ustedes también lo habrán revisado. Esto fue lo mismo que ocurrió en Chile, cuando Allende. Yo les traje aquí dos ejemplos. Chile, esto es lo que declaró Hugo Facio. Hugo Facio fue el presidente del Banco Central en Chile desde el 70 hasta el 73, cuando Allende. Ustedes saben que en Chile largas colas para conseguir los alimentos cuando Allende, principalmente los alimentos, el papel higiénico, etcétera, muy similar a lo que ocurre en Venezuela. Y Hugo Facio dice que si uno estudia las cifras de la economía chilena de ese periodo, la producción chilena nunca disminuyó. Entonces, desde ese punto de vista, no se explicaba el desabastecimiento chileno. Lo que se produjo fue un gran acaparamiento de productos, cosa que quedó inmediatamente al descubierto después del golpe. O sea, después que cae Allende en el 73 de septiembre, entonces los productos, el tipo de bienes que no existían, empezaron a aparecer. Y efectivamente nosotros hicimos la tarea de revisar los niveles de producción de Chile en ese momento, y las 3 barras rojas es la producción per cápita de Chile cuando Allende. Y fíjense que esos niveles de producción están muy por encima de los años previos de Allende y muy por encima de los años de Pinochet. No fue sino hasta el 79-80 que Pinochet recupera los niveles de producción, sin colas. Entonces,
Es un poco lo que he planteado. El otro ejemplo que les trajimos fue el del bloque soviético a finales de la década de los 80. Si ustedes recuerdan, entre el 85 y el 90, antes de la caída del muro de Berlín, también hubo colas para conseguir los principales productos, ¿no? Y estas son las declaraciones de un economista que trabajaba en la Comisión Agroindustrial en los países del bloque soviético en ese momento. Y él dice que una de las direcciones fundamentales para exacerbar la tensión en la sociedad fue la creación artificial de problemas relacionados con el suministro de bienes de consumo. En primer lugar, con productos de alimentación. Desde mediados de los 80, en muchas ciudades y núcleos urbanos comenzaron a escasear los productos de alimentación. Y era un proceso que iba aumentando. Y él llega a la conclusión, él dice, en el 87 la producción aumentó de la industria alimentaria en comparación con los indicadores del 80, creció 130%. Aumentó la producción del sector cárnico, el sector lácteo, de pescados, etc. Y él dice, por eso solo cabe hacer una deducción. La escasez fue generada de modo consciente, artificial, pero no en la etapa de producción. El objetivo era crear tensión social en el país. Por cierto que nuestra generación recuerda bien el programa 600 segundos. El programa 600 segundos fue un programa que después del año 90 implicó la destrucción de todos los alimentos que se habían deteriorado y dañado por haber estado acaparados, ¿no? Y esta es la producción per cápita del bloque soviético desde el año 46 hasta el año 2008. Fíjense, las rojas son los 5 años principalmente, un poquito más, donde hubo escasez en los países del bloque soviético. Estos fueron los niveles más altos de producción per cápita histórica. Estas son cifras del Banco Mundial, además, ¿no? No damos la fuente. Fíjense, los niveles de producción comparados después no es sino hasta la década, hasta más o menos en el 2006-2007, con la llegada de Putin, que se empiezan a recuperar esos niveles de producción. No era una razón para justificar las cosas. Entonces, bueno, de alguna manera, este primer mecanismo ha consistido en esa distorsión de los mecanismos de producción de esos principales productos. Voy a pasar a hablar un poquito de lo de la inflación inducida, porque decimos que es inducida. Un poco lo voy a introducir para que conozcan lo que son las características de la economía venezolana. Yo ya les decía que el 95% de las divisas que entran al país es por concepto de petróleo. Eso no significa, porque mucho se dice que Venezuela solo produce petróleo, ¿no? Realmente, cuando uno divide la producción nacional de Venezuela, alrededor del 16%, 20% es petróleo. Lo otro, un 80% producción no petrolera. O sea, nosotros producimos otras cosas. ¿Que quisiéramos producir más? Sí. Sobre todo porque ese 80% recae mucho en el sector servicios y menos en el agrícola y manufactura, pero no es que no producimos otras cosas. Ahora, lo que sí es cierto es que somos monoexportadores. Prácticamente exportamos petróleo y dependemos para la producción interna de las importaciones, sea de insumos, materia prima, incluso productos de bienes finales. El 35% del Producto Interno Bruto en Venezuela es importado. Eso es un primer elemento, ¿no? El segundo gran elemento importante es que quien importa ese 35% principalmente son las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Cuando uno observa la lista de quién se le asignan divisas para la importación, no supera el 5% del parque industrial y comercial de Venezuela. Es decir, son las grandes corporaciones. Entonces, dada esa situación, los precios en Venezuela dependen en un gran porcentaje del valor que tiene nuestra moneda, del tipo de cambio. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos el que importa repuestos para vehículos, que no son muchos, porque son 3 o 4 marcas de vehículos, ¿verdad? Entonces, el que importa repuestos para vehículos, compra el repuesto fuera, imagínense, a $100. Cuando él lleva el repuesto a Venezuela, lo tiene que colocar en bolívares, porque la moneda en Venezuela es bolívar, no es dólar. Ahora, ¿a qué precio él coloca la moneda, el repuesto en Venezuela? El Estado les da a estos importadores
la divisa a un tipo de cambio preferencial, supongamos a 10 bolívares por dólar. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que este importador colocara el repuesto de 1000 bolívares, ¿verdad? 100 dólares por los 10 bolívares. Pero el importador ahora, e históricamente, porque esta es una situación estructural histórica, coloca el repuesto en el mercado nacional al precio del tipo de cambio más alto que ve en el mercado. Y el tipo de cambio más alto que ve en el mercado es el tipo de cambio de un mercado paralelo, sobre todo cuando hay controles de precios. Eso es histórico, eso siempre ha sido así. Cuando les digo siempre ha sido así, estoy hablando de 4, 5, 6 décadas, siempre ha sido así. Esa es la racionalidad, va a colocarlo al precio más alto que ve en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese mercado ilegal en Venezuela, que siempre ha existido, porque ha habido controles de cambio, desde el año 2007 ha estado siendo manipulado su valor a través de páginas web que marcan un valor distinto, arbitrario, que no se corresponde con la realidad económica, pero que este importador es el que utiliza para marcar los precios en bolívares. Por eso es que decimos que en Venezuela ese tipo de cambio legal sirve de marcador de los precios internos. Eso para que tengan una idea, actualmente ese tipo de cambio, que es el dólar today, está alrededor de 3.500 bolívares. Ese repuesto que debieron haber colocado en 1000 bolívares ya no lo colocan en 1000, sino en 100 por 3.500. Entonces, fíjense la distorsión que se genera en la economía por la manipulación del valor de la moneda en un tipo de cambio, en un mercado, que además de ser ilegal, es muy pequeño, porque como les digo, el 95% de las divisas las da el Estado. Es pequeño lo que se transa en ese mercado paralelo, pero que además está marcado con ningún criterio. Para darles algún ejemplo, de octubre a noviembre pasó ese tipo de cambio de menos de 2.000 a 5.000 bolívares, en menos de un mes. No hubo guerra en Venezuela, las reservas internacionales no cayeron de manera abrupta ese mes como para que se justificara esa variación. No hay razón ni hay justificación económica, pero está marcando los precios en bolívares. Entonces, yo lo que les traje un poco fue algunas gráficas para que vieran la relación entre esas variables y por qué el efecto. Entonces, fíjense, la inflación, esta es la inflación en Venezuela, ¿no? Desde el año 99 hasta el año 2015, que es la última cifra. Este fenómeno que ven aquí, que es 2012, que repito, en agosto del 2012 empiezan estas agresiones, sobre todo en el 2013. Este fenómeno, fíjense que durante todo el proceso revolucionario, la inflación estuvo relativamente estable, ¿okay? Relativamente. Este incremento fue el sabotaje petrolero y el paro general. Aquí fue la crisis financiera mundial, pero de alguna forma se mantuvo. Este fenómeno que ustedes ven aquí, eso no se explica en ningún libro de economía. O sea, el que de un momento a otro pega este brinco, la inflación, desde el punto de vista económico, cuando tuvo que haber ocurrido una guerra, haber caído la producción de manera importante, cosa que ya vimos que no ocurrió. Pero esto, no quiero decir con esto que no hay países donde no ha habido hiperinflación, que no es la situación todavía, pero no de manera repentina. Este es el comportamiento de la inflación en Venezuela. Yo les voy a mostrar el gráfico donde se relaciona la inflación con el valor del tipo de cambio en ese mercado ilegal para que ustedes vean el comportamiento. Este sí se rodó. Bueno, esta verde es el índice, es la misma inflación, y esa negra es el dólar del mercado paralelo. Esta negra sí así sigue a la inflación, hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lamentablemente no se ve. Se mueve el tipo de cambio en Venezuela, se mueve la inflación en Venezuela en un 70%. Es decir, quienes están manipulando el tipo de cambio en Venezuela saben que el efecto manipular el tipo de cambio tiene un efecto de un 70% sobre los precios en Venezuela. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Y eso sí, ustedes, bueno, hay pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad? Porque la mayoría de los venezolanos, más del 80%, es clase trabajadora. Dependemos de un salario nominal, que no se ajusta en los mismos niveles que no se ajustan los precios.
Entonces, un incremento importante en los niveles de precios, una pérdida del poder adquisitivo y un deterioro del salario real, ¿verdad?, de todos los venezolanos, o por lo menos de la mayoría. Por eso la efectividad de estas agresiones, porque ha logrado entrar en cada hogar de los venezolanos. ¿Cómo? O privándolo de los alimentos, medicamentos, o deteriorándole su poder adquisitivo. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por incrementar el salario nominal, los incrementos que hasta el último dado hace 2 días, el año pasado, unos incrementos del 536% durante todo el 2016, que ha permitido contrarrestar esos efectos inflacionarios, que es inflación inducida, ¿no? Ahora, lo interesante es que ese comportamiento de ese mercado ilegal también coincide con los momentos electorales. Igual como les mostré con el desabastecimiento, este no es el valor de la moneda, estas son las variaciones, o sea, qué tanto aumenta ese dólar today. Bueno, esos picos están asociados a las elecciones. Y están asociados más o menos, lo que hemos visto, unos 5 o 6 meses antes de las elecciones empieza a escalar la moneda, poco para ir teniendo efectos sobre la inflación y generando esos efectos inflacionarios. En los últimos, desde el 2013 hasta ahorita, hemos tenido 5 elecciones y fíjense la escalada del valor de la moneda. Las reservas internacionales en Venezuela han caído, pero no a niveles para explicar esos valores del valor, como les digo, es totalmente arbitrario, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a terminar con lo del bloqueo, que es la última. La otra manifestación de estas agresiones económicas es el bloqueo financiero internacional. No es que no podamos acceder a créditos internacionales, que acompañado de una caída importante de los precios del petróleo, por supuesto Venezuela necesita acceder a créditos internacionales, sino que esos créditos nos van a costar más caro. En eso consiste. Si usted quiere financiamiento fuera, pues tiene que pagar más. ¿Cuánto más? Depende de su valor de riesgo país. Si el riesgo país, ¿cómo se mide el riesgo país? Cada 100 puntos del riesgo país es un 1% de interés. Es decir, que si el riesgo país es 2.000, hay que pagar 20% de tasa de interés. Más o menos así funciona. Estados Unidos tiene 0 riesgo país, por lo tanto no paga cuando va a los mercados internacionales. Pero así funciona. Resulta que Venezuela es el país que más riesgo país tiene en el mundo. Uno de los argumentos es porque Venezuela no tiene recursos, Venezuela no va a pagar su deuda, Venezuela está en una situación, etcétera, etcétera, ¿no? La última calificación nos dio alrededor de 2.600 riesgo país. ¿Qué significa eso? Que si vamos a los mercados internacionales tenemos que pagar un 26% de interés. Hay otra opción. La otra opción es ir al Fondo Monetario Internacional, que cobra el 4%, ¿no?, acompañada de todas las condiciones que eso implica, ¿no? Ahora fíjense, cuando uno relaciona el comportamiento del riesgo país con el pago de la deuda en Venezuela, resulta que cada vez que pagamos deuda, el riesgo país nuestro sube, ¿no? Y esta es la gráfica. La roja es el riesgo país desde el 2001. Y la azul es lo que hemos pagado de deuda desde el 2001. Entonces, cada vez que aumenta el riesgo país, uno esperaría que se comportaran contrarios, ¿no?, que aumentara el riesgo país, digamos que aumentáramos el pago de la deuda y disminuyera el riesgo país, pero no es eso lo que ocurre. En los últimos, desde el 2012 más o menos, Venezuela ha pagado 60.000 millones de manera puntual. De dólares. 60.000 millones de dólares, exacto. De manera puntual su deuda. Y sin embargo, fíjense cómo se sigue comportando el riesgo país. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empiezan a mover los mercados financieros. Entonces, Venezuela tiene un riesgo país muy alto, no le damos préstamos. Y ha habido otros mecanismos que hemos identificado también como parte del bloqueo financiero internacional. Por ejemplo, el Citibank hace unos meses dijo que iba a cerrar todas las cuentas en Venezuela, porque Venezuela es un país con alto riesgo. Ahora, lo interesante es que cerró ¿cuáles cuentas? Las del Banco Central de Venezuela y las del Banco de Venezuela, que es un banco propiedad del Estado. Pero no cerró las cuentas de los privados y particulares.
Claro, y uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto más riesgo puede tener un Estado, además con la primera reserva mundial de petróleo, que un particular, ¿no? Entonces, el Citibank se fue, pero solo cerró las cuentas del Banco Central. Otro mecanismo es que hacen más lentas las transacciones financieras internacionales. Entonces hay un código, que es el código SWIFT, que lo tiene Estados Unidos, que es como una especie de alcabala para aprobar el pago. Entonces, si PDVSA pagó su deuda un lunes, que debería hacerse efectivo no más de 2 días después, pues se tarda una semana, porque entonces se quedó en ese tránsito del código. Claro, al final lo pagó puntual, ¿no? Pero para efectos el que recibió tarde, ¿no? Y entonces es toda esa campaña de que PDVSA está en default, que el país no puede pagar, etcétera, etcétera. Entonces son distintos mecanismos que hemos observado. Yo voy a terminar la presentación mostrándole algunos indicadores más desde el punto de vista social. No es que Venezuela no tiene problemas actualmente desde el punto de vista de acceso a los alimentos, por lo que todo lo que les he comentado. Sin embargo, cuando uno escucha afuera que dicen que Venezuela se está muriendo de hambre, que hay una crisis humanitaria, pues uno compara los indicadores y este es el consumo de alimentos per cápita en kilocalorías, es decir, cuánto consumen los venezolanos al día en promedio. En el 2015, que es la última cifra que tenemos disponible, estaban alrededor de 3.092. Fíjense que sí, ciertamente ha bajado después del 2012 como referencia, que además ha sido la más alta, pero en la década de los 80 y 90, con políticas neoliberales, el consumo de los venezolanos promedio fue 2.187. Ahí nadie dijo que había crisis humanitaria en Venezuela. Estamos hablando del año 89, que si ustedes recuerdan fue lo del Caracazo. Igual para el resto del periodo, ¿no? Más o menos se ubicó en ese nivel. La mortalidad por desnutrición, un poco atendiendo el termómetro de la crisis humanitaria en salud, digamos, los que se mueren de hambre, ¿no? Un comportamiento similar está en la mortalidad infantil, que es un indicador bien sensible, pero este es el 2015. Fíjense los niveles, digamos, uno esperaría si hubiese una crisis humanitaria en salud que esto se hubiese repuntado, ¿verdad? Está alrededor de 1,37, pero fíjense los niveles que teníamos de mortalidad por desnutrición. Ese que ven allí es en el año 96, cuando la Agenda Venezuela, también condicionado con políticas neoliberales del Fondo Monetario. Creo que esos son los únicos indicadores. Y bueno, ya con esto termino.